Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profesor Luis una vez más. Y hoy vamos a ver a otros dos exponentes del empirismo clásico, que es Thomas Hobbes y John Locke. Ahora, algo que no les expliqué y que es importante que tengan es la etimología de la palabra empírico. Viene de empeiria, del griego que significa experiencia. Por consiguiente, ellos retoman este concepto griego para determinar que la experiencia es la base fundamental para realizar o descubrir un conocimiento verdadero. Vamos a empezar primero con las biografías muy breves de estos dos personajes. A pesar de que los dos hayan coincidido en el empirismo como un método de comprobación para el conocimiento filosófico, son claramente opuestos en sus pensamientos políticos. Algo que tenemos que recordar es que todos somos sujetos de nuestro tiempo y nuestro espacio. A ellos les tocan momentos diferentes en su espacio geográfico, que es Inglaterra. Los dos son ingleses. Si se dan cuenta, tienen una temporalidad diferente, pero eso no quiere decir que también piensen diferente filosóficamente hablando, pero sí políticamente hablando. Ejemplo, a Thomas Hobbes le toca vivir las grandes revoluciones de Inglaterra, estas revoluciones y estas guerras civiles en donde los ingleses no tenían un sentido de autoridad, un sentido de gobernabilidad. Eso provoca en Thomas Hobbes que en su filosofía predomine el pensamiento político. Ahora, empecemos pues obviamente con él. Nace en 1588 y muere en 1679. Y no solo es filósofo, sino que se centra en la historia, la ética, la teología, la geometría y la física. Es decir, volvemos a lo mismo antes, los filósofos no solo eran filósofos como hoy en la actualidad, sino que diversificaban su labor. Vamos con John Locke. John Locke nace en 1632 y muere en 1704. Este personaje es un poco más completo políticamente hablando porque es el padre del liberalismo. Aparte, es un gran partícipe del liberalismo político. De hecho, sus contribuciones no solo se reflejan en Inglaterra, sino también en la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Él no la firma, por supuesto, pero los independentistas norteamericanos van a retomar su pensamiento como parte fundacional de esta nueva nación. Ahora, ya que hablamos un poco de sus biografías, es momento de que analicemos su pensamiento político. ¿Por qué nos centramos en el pensamiento político en esta ocasión y no en el empirismo? Porque recordemos que lo que van a hacer estos dos filósofos ya es, ya es reutilizar lo que se había establecido anteriormente con Francis Bacon. Hoy es difícil pensar o por lo menos imaginar que nosotros tengamos un estado autoritario, pero en ese entonces se estaba viviendo una crisis. Como se los mencioné, había una crisis política en Inglaterra y los filósofos, los pensadores, los historiadores, los políticos discernían entre qué tipo de gobierno debía de establecerse en Inglaterra, y no solo en Inglaterra, en Francia, en lo que se conoce actualmente como Alemania, que eran los estados prusianos, los estados bávaros, los estados teutones, los principados italianos, las ciudades-estado italianas. Es decir, son momentos de cambios coyunturales. Aquí necesito abrir un paréntesis, hijos, para que ustedes lo entiendan. Ante un cambio económico viene siempre un cambio político, eso se los he repetido durante muchas veces en el curso. Es decir, los pensadores no hacen más que reflexionar las condiciones económicas que viven en su momento y en su espacio y determinar las situaciones políticas, sociales y culturales a las que deben responder. Por eso es que Thomas Hobbes y John Locke son muy diferentes en su pensamiento. Hobbes, por una parte, propone que los hombres son egoístas por naturaleza. Él creía que en el estado natural del hombre y de la mujer somos egoístas y por consiguiente los conflictos, las guerras, los enfrentamientos son cuestión natural del hombre. Ahora, aparte de ser egoísta, es un ser pasional, igual por naturaleza, y nosotros podemos verificarlo, porque muchas de las grandes guerras que se han llevado en la historia han sido por pasiones momentáneas de personajes que no ven en sus ambiciones un reflejo del pensamiento racional. Les voy a poner un ejemplo muy básico. Si en un momento determinado Hitler
hubiera pensado de una manera racional, prudente, nunca se hubiera llevado a cabo la Segunda Guerra Mundial. Mas, sin embargo, la pasión en el ser humano, según Thomas Hobbes, es controlada por sí misma, no hay un control racional. Hablando de estos cuestionamientos pasionales, él también dice que los ataques son por beneficio propio, y a pesar de que la igualdad se trate de establecer dentro de la sociedad, siempre va a producir conflictos, porque el ser humano por naturaleza busca la competencia, la gloria, y es desconfiado, según el pensamiento de Thomas Hobbes. ¿Ustedes qué opinan? Yo considero que es bastante real lo que piensa. Ahora, ¿qué propone Thomas Hobbes para que esta naturaleza del hombre sea controlada? Propone que el gobierno que se tenga que establecer tiene que tener un carácter autoritario, que controle, que determine, que manipule no solo el pensamiento, sino también las acciones sociales. Por eso es que es muy diferente a John Locke, porque a John Locke se le conoce como el padre del liberalismo. Para John Locke, las condiciones del ser humano en su naturaleza son diferentes. Él cree que el ser humano en naturaleza es pacífico, y lo que altera en algún momento su status quo son las condiciones políticas y económicas. Por eso es que él propone que debe de existir la libertad de expresión y la libertad de todos los aspectos en el hombre. Considera que es una manera coherente de poder definir las características sociales. 2. El hombre es pacífico por naturaleza, como se los dije, a diferencia de Thomas Hobbes, que dice que por naturaleza el hombre es egoísta, es conflictivo. 3. A diferencia de Thomas Hobbes, John Locke propone un estado árbitro, imparcial, en donde no agarre ningún tipo de partido o no abuse básicamente de su estatus para poder gobernar de forma autoritaria. Lo importante para el estado de John Locke es que solo tenga que intervenir cuando hay conflictos. Después de eso o antes de eso, es saludable que el Estado no intervenga. Es decir, aquí tenemos el precedente del liberalismo actual, en donde el Estado solo es un árbitro imparcial que interviene en momentos determinados y que no tiene que controlar la vida social de una población. Para esto, el Estado debe de gobernar para bien. Y gobernar para bien no es gobernar para unos, sino gobernar para todos. Eso nos deja bastante claro John Locke en su pensamiento. Posterior, en el número 5 vamos a encontrar que el gobierno debe ser legítimo y deseado. En la actualidad es muy difícil establecer este concepto, ustedes y yo lo sabemos. Muchos de los gobernantes que llegan al poder carecen de estas dos características, legitimidad y que sean deseables por el pueblo. Pero, en un estado utópico, John Locke considera que un gobierno legítimo y deseable va a conducir a un mejor puerto a la sociedad. Y de hecho sería así. Así que, una vez que analizamos el pensamiento político de estos dos, veamos sus principales obras. Por parte de Thomas Hobbes, su principal obra se llama El Leviatán, en donde propone que el ser humano es una máquina biológica, como ya lo habíamos determinado, es pasional, es egoísta por naturaleza, y de hecho define al hombre con una frase muy específica que dice así: el hombre es el lobo del hombre, es decir, nosotros somos el mal por el mal, por así decirlo. Recordemos que Thomas Hobbes vive este contexto de inestabilidad política, por eso es que sus aseveraciones son bastante fuertes, un poco pesimistas hasta podríamos decirlo así. Por otra parte, John Locke tiene su obra principal, que se llama Carta sobre la Tolerancia, en donde propone este pensamiento liberal y también estas características que debe de tener un gobierno de solo intervenir en momentos determinados y establecidos. En sus obras de John Locke no solo establece políticamente un pensamiento, sino también un pensamiento filosófico. Hablemos ahora del empirismo en John Locke. Él consideraba que este mundo de las ideas partía del mundo de las sensaciones y que el conjunto de las sensaciones formaban una idea, es decir, complementario a lo que ya se había establecido como con los filósofos que vimos anteriormente. Vamos a terminar este video con una frase excelsa de John Locke con respecto a la labor del docente, del maestro.
no solo se preocupó por la política, sino que también tuvo aportes precisamente a la pedagogía. Y dice así: el trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar todo lo aprendible, como en producir en el alumno amor y estima por el conocimiento. Espero que reflexionen con esta frase. Ya saben, en el apartado de comentarios ustedes pueden literal, ¿no?, dar su opinión acerca de estos dos filósofos que son fundamentales para el empirismo y también para la filosofía inglesa. Espero que les haya gustado el video, cuídense mucho y que les vaya muy bien. Hasta luego.